¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Yo soy Ricardo Ayllón González y vengo de una organización de la sociedad civil que se llama GENDES, Género y Desarrollo. Esta organización está en México y desde ahí trabajamos con hombres desde distintos temas. Específicamente, promover la igualdad de género y el tema fundamental de la erradicación de la violencia contra las mujeres, todo desde las masculinidades y el trabajo con hombres. Ahora voy a hablar de uno de los temas que hemos trabajado mucho con los hombres, que es la corresponsabilidad y el tema de cuidados. Y esto como parte importante para prevenir la violencia de género. Bueno, algo para introducir el tema es decirles que hemos estado realizando este trabajo de inicio en nuestro país desde el año 2003. Después nos hemos movido a otros países justo con el modelo para atender la violencia que como hombres vamos ejerciendo. Y hemos trabajado con distintas comunidades, la página electrónica donde pueden acceder a ver todos los materiales que existen ahí, investigaciones, videos, materiales educativos que puedan apoyar el trabajo tanto con infancias, con hombres jóvenes, con hombres adultos, de la tercera edad, en fin. Desde ahí, GENDES busca esta promoción tanto de la igualdad como la no violencia contra las mujeres. Y bueno, algo importante para hablar acerca de la corresponsabilidad, para hablar del tema de los cuidados, es iniciar con estas preguntas. Preguntas para que te las hagas. ¿Cómo aprendiste a ser hombre? ¿Qué mensajes fuiste recibiendo de niño, de joven, de adulto, incluso de adulto mayor? ¿Qué mensajes seguimos recibiendo acerca de lo que debemos de ser como hombres? Y no solo eso, también me gustaría preguntarte, ¿qué mensaje das a otros hombres? Puede ser que tu forma de vivir, de actuar, sea un modelo para otros hombres. ¿Qué mensaje estás dando también tú? Y algo muy importante, desde ti, de todos estos mensajes que has recibido o sigues recibiendo, ¿de dónde los has aprendido? ¿Quiénes han sido estas personas que han formado tu identidad como hombre, que han apoyado a la conformación? Lo dejo como estas preguntas que les llamamos detonadoras para que desde ahí podamos seguir esta plática que vamos a tener el día de hoy. Lo vamos a seguir tocando. Masculinidades. Empecemos desde el principio, empecemos a definir para nosotros qué son las masculinidades. Y un punto inicial en todo este trabajo tiene que ver, pues que vamos aprendiendo a ser hombres con lo que le llamamos la socialización de género. ¿Qué es eso? Pues en esta sociedad, en esta cultura en la que vivimos, vamos a aprender distintas formas de ser hombres desde la escuela, desde el trabajo, desde la familia, desde la calle, desde las amistades, en fin, desde distintos lugares nos van a ir diciendo estos mensajes, cómo debemos de ser como hombres. Tal vez la familia como un principal función formadora sea una de las primeras instituciones de socialización. Pero también están la escuela, está el área de trabajo, están los medios de comunicación. ¿Qué mensajes también nos van dando y cómo vamos formando desde ahí ser hombres? También están las religiones, también están las amigas y los amigos. Sabemos, por ejemplo, que en el tema de una educación sexual de nosotros los hombres, el tema de los amigos es uno de los fundamentales en donde vamos aprendiendo muchas de las ideas y creencias que tenemos acerca de nuestra vida sexual. Y otro medio, pues, es el medio de comunicación, en donde la pornografía nos va formando muchas veces y nos va enseñando como esta forma en donde creemos que así es nuestra vida sexual. Este es un ejemplo de cómo vamos aprendiendo mucho de lo que implica nuestras vidas.
Entonces, vale mucho revisar, pues, cuáles son estos medios al día de hoy de socialización que tienen nuestros hijos, que tiene la gente con la que trabajamos y que tenemos nosotros al día de hoy. Fíjate que la masculinidad tiene que ver con todos estos valores, ideas, creencias, actitudes, prácticas que vamos pasando de generación en generación y se le va atribuyendo a lo que un cuerpo con pene, a un hombre, debe de tener. De hecho, la lámina dice el papel tradicional que como hombres tenemos. Entonces, por eso te decía hace un rato, qué modelaje también estás dando tú, qué ideas, qué prácticas también tú sigues transmitiéndole a otras personas, a otros hombres, a hombres jóvenes. Una definición que me gusta mucho hablar dentro de las masculinidades tiene que ver con algo que la autora Raewyn Connell, especialista en el tema de las masculinidades, nos dice. Ella menciona que una forma de ser hombre, de construir una identidad como masculinos, tiene que ver con tres elementos importantes. Los códigos culturales acerca de ser hombre, el significado, que es la forma en que vamos a incorporar a nuestra vida ese código que tenemos en lo social y lo cultural, y por último, la conducta o comportamiento, que será lo visible. Entonces, puede ser que un código sea que como hombres debemos de estar trabajando todo el tiempo, toda la vida, como proveedores y como personas que estamos continuamente trabajando. Entonces, si ese es el aprendizaje, ese es el código, el significado es la manera en cómo voy a incorporar ese aprendizaje. Y tal vez diga, sí, así es. Y entonces no me dé el tiempo para descansar, no me dé vacaciones. Escuché el caso de un hombre que trabajaba en una instancia de gobierno. Él presumía que llevaba muchos años de su vida trabajando sin tomar vacaciones. Y para él era un gran logro. El tema es que nunca descansaba. Al paso del tiempo, pues se enferma gravemente y pues tienen que mandarlo a casa. Y entonces era un gran sufrimiento porque no sabía estar en casa y solo enfermo podía estar desde ese lugar. Entonces, seguimos muchas veces estas ideas, estos códigos culturales, los vamos interiorizando y desde ahí podemos ir generando muchas situaciones desfavorables, tanto para nosotros como para muchas de las personas que nos rodean. De hecho, algunos de esos códigos que se transforman en comportamientos son los que vemos en esta lámina. Uno de ellos tiene que ver con esta idea muy tradicional en donde se nos dice que como hombres debemos ser fuertes, tener esta fortaleza. ¿Y qué tal que hay hombres que nos digan, oye, pero es que yo no me considero fuerte, yo creo que no lo soy? Bueno, pues entonces se va a discriminar, será algún tipo de violencia emocional hacia este hombre, en fin, no cumple como con el código que se espera. También se espera que seamos los inteligentes, es decir, la razón. En un grupo un hombre me decía, los hombres somos cabeza, las mujeres son el corazón. Nosotros no podemos ser corazón. Nosotros somos esa razón, el guía. ¿Qué implica todo esto, estos códigos? Pues que no tengo contacto con mis emociones, con mis sensaciones. Y siempre estaré desde la cabeza, sin contacto emocional. Menudo lío. Porque si no tenemos ese contacto emocional, pues es como algunos autores en masculinidades nos dicen, es como si estuviéramos escindidos nuestra mente de nuestro cuerpo. Lo que buscamos justo es buscar esta integralidad, de vernos sí como mente, pero también como cuerpo. Incluso para ellas, que también tienen toda la posibilidad de ser también razón y también corazón, es decir, vernos como seres integrales.
Otra de las ideas muy tradicionales es que continuamente estamos compitiendo con otros para demostrar qué tan superiores somos. Colocarnos por arriba y colocar al otro por debajo, oprimiéndole. Esto nos lleva a un grave problema también en nuestra salud y cualquier ejercicio de violencia para tener a los otros abajo de nosotros. Es frecuente que veamos en escuelas secundarias, en escuelas de iniciación escolar, más o menos en la adolescencia, los hombres jóvenes empiezan a competir desde cuántas parejas tienen, desde hablando sexualmente, quién tiene el pene más grande, quién ha eyaculado, en fin. De tal manera que pues es literal a esas edades. Nos medimos el pene y a través de ahí nos medimos quién es más hombre. Pero esto no solo pasa ahí. A medida que vamos creciendo, pues seguimos compitiendo y seguimos midiéndonos la masculinidad. Ya no lo hacemos como en esas etapas. Sin embargo, seguimos viendo quién tiene mejor auto, quién tiene más mujeres, quién tiene más doctorados, quién tiene más investigaciones. Ahora incluso escuchamos esta parte de los hombres deconstruidos o los nuevos hombres. Entonces ahora escuchamos frases como, yo estoy más deconstruido que tú. Yo soy un nuevo hombre y tú no lo eres. Es decir, aún en estos temas seguimos compitiendo, colocándonos por encima y teniendo nuevos privilegios. Es decir, no hay un cambio de fondo, hay un cambio de forma, pero de fondo seguimos compitiendo. Otro de los códigos que está acá tiene que ver con las emociones, como te decía hace un rato. Sobre todo, emociones que son consideradas femeninas, como el miedo, la tristeza o el dolor. La emoción que más se nos permite en nuestras culturas es el enojo, es la ira, y transformada en violencia. Entonces, cuando hay tristeza, cuando hay este miedo, lo transformamos en enojo, en violencia, y lo que vamos transmitiendo es eso. Situaciones de ira, de control, de dominio, pero no expresamos lo que realmente nos pasa. Un hombre en una relación de pareja me decía, yo me siento con mucho miedo, me siento triste, pero si lo digo, me pongo muy vulnerable ante mi pareja. Es como desnudarme y entonces me puede hacer daño. Entonces por eso me pongo esta coraza de ira y solo así puedo defender. La invitación que muchos hacemos en nuestros trabajos, pues justo es contactar esas emociones, esas sensaciones y desde ahí generar también un diálogo, un cuidado para nosotros y para otras personas. Es decir, si tengo estas emociones de dolor, de miedo, de tristeza, buscar apoyo. Se vale pedir ayuda, también como hombres. Otro de los códigos es relacionarnos sexualmente con muchas mujeres, tener hijas, tener hijos, para cumplir este rol de género, como una idea de tener siempre esta posibilidad, apertura de mi vida sexual, ser quien da el orgasmo a otras personas, verme siempre en relaciones heterosexuales, en fin, toda una heteronormatividad que está atravesada en nuestra vida sexual. Las realidades son bien distintas. En nuestro país, en México, al menos la cifra que tenemos es que 1 de 3 hombres tenemos o hemos tenido alguna disfunción sexual. Es una cifra muy alta, 1 de 3 hombres. Entonces, esta idea en donde siempre tenemos que estar con esta disposición sexual, tener una erección, pues en la vida real no sucede así. Y lo que hacemos comúnmente es que depositamos esta situación de nuestro cuerpo o de nuestra vida sexual a las parejas. Y entonces las culpamos a ellas de nuestra situación. No generamos un cuidado por nosotros, por nuestro cuerpo, por nuestra vida sexual. Y más bien, ¡fum!, lo depositamos en otras personas. En Gendres promovemos lo que llamamos la responsabilidad activa. Hacernos cargo de nuestro propio cuerpo, de nuestras propias sensaciones, de nuestra propia sexualidad.
Por último, uno de los grandes códigos que también están allá afuera es que podemos estar plenos afuera de casa, en lo público. Ahora, en tiempos de pandemia, los hombres, pues en su gran mayoría estábamos encerrados, estábamos en casa. En Gendes impulsamos una línea telefónica para atender a muchos de estos hombres que estaban encerrados. Una de las grandes narraciones que nos hacían era eso: no sé estar en casa, no sé convivir con mis hijos. Uno de ellos decía, ahora tengo que estar con ellos conviviendo todo el tiempo y no lo sé hacer. Yo salía muy temprano en la mañana y llegaba muy noche. Ahora estoy todo el día encerrado. ¿Cómo voy a hacer para, incluso, decía uno de ellos, ahora voy a tener que estar sexualmente con mi pareja, siendo que hace mucho que no estamos? Entonces, ¿cómo hacemos para convivir en este espacio que tradicionalmente se nos ha dicho que no es nuestro? El espacio privado. Es un gran código. El tema es eso, justo cómo desde ahí podemos, en el trabajo que hacemos de sensibilización, pues generar la importancia de este vínculo, de relacionarnos con los hijos y con las hijas en este espacio que se ha considerado que no es propio de nosotros los hombres. Si te das cuenta, son estas ideas y estos códigos que están en la vida tradicional que pueden ser modificables. Uno de los grandes temas es el ejercicio de la violencia. Dentro de esta masculinidad tradicional que vivimos como hombres en nuestras culturas, pues la violencia contra las mujeres, la violencia de género, será vista como un eje central de nuestra construcción como hombres. Un autor que trabaja esta temática, el doctor Antonio Ramírez Hernández, nos dice que la violencia contra las mujeres, desde esta idea muy tradicional de ser hombres, será esto un recurso para dominar de nosotros los hombres a las mujeres. Pero no solo eso, dominar también a otros hombres que considero menos, personas de la diversidad sexual, personas que no se identifican con ninguno de los géneros, con las que les llamamos identidades disidentes o no binarias, y también a hombres que considero inferiores, niños, jóvenes, adultos mayores. Es decir, a todo lo que no sea lo que dice la norma, quedarán fuera, y entonces les iré controlando y dominando con cualquier ejercicio de violencia. Sabemos, como dice el autor, pues que la violencia será selectiva. Vamos seleccionando contra quién sí podemos ejercer este control, esta violencia. Además, será intencional. Siempre llevará el objetivo de tener un control y dominio sobre estas personas. Y además, importante, es una decisión. Siempre podemos decidir no ejercer ninguna forma de violencia. Sin embargo, seguimos estos códigos tradicionales y es la forma en que muchas veces ejercemos esta violencia y decidimos ejercer esta violencia sobre otras personas y sobre nosotros mismos. También sabemos que la violencia es aprendida. Por lo tanto, podemos desaprenderla. Esto quiere decir que no es ni biológico, ni algo que sea innato en nosotros, no. Son conductas que vamos aprendiendo y por lo tanto las podemos desaprender. ¿Cuál es la idea de este control? Pues generar este miedo a otras personas. Y algo importante que dice el autor, vamos invadiendo los espacios de las personas, de las parejas. ¿A qué se refiere? El autor, cuando habla de estos espacios, nos hace referencia a este ámbito que todas las personas tenemos para sobrevivir de una manera sana y satisfactoria, plena. Entonces, desde esta idea muy tradicional de ser hombres, pues nos creemos con toda la autoridad y derecho de invadir. Ejemplos. Si una persona está hablando, una pareja, alguien que considere menos, voy a entrar yo, ¡pum! Voy a interrumpir a esa persona porque creo que mi palabra tiene más peso, tiene más voz. Y no solo eso, puedo entrar a estos espacios para tocar cuerpos, para invadir en muchas formas. Entonces, la violencia, desde esta mirada del autor, pues se produce eso, al invadir esos espacios de las personas. Y lo que se busca es quitar poder, desequilibrio de esa persona. El autor
maneja al menos estos 5 espacios, desde donde se invaden y se ejercen distintas formas de violencia. Evidentemente, mientras más invasión exista de todos estos espacios, mayor será el control y dominio que se tiene. Entonces, cuando se habla de el espacio físico, hace referencia al cuerpo de la persona. Se invade el cuerpo directamente y esto es lo que conocemos como la violencia física. Sin embargo, también se puede invadir todo lo que está alrededor del cuerpo de la persona. Los lugares donde vive, donde trabaja, donde estudia. Casos en donde los hombres llegamos de pronto a las áreas laborales, a las áreas educativas. ¿Dónde están ellas? ¿Dónde están las parejas? Por eso, en algunos casos ponen medidas de restricción donde no puedo llegar y ni acercarme a estos espacios. Entonces, no solo invadimos el cuerpo, sino todo lo que está alrededor de la persona. También podemos, desde estos lugares, invadir el espacio emocional de las parejas. ¿A qué se refiere? Anular todas las emociones que ellas vayan reportando, vayan expresando. Y desde nosotros, desde nuestra idea, darles un valor a las que considero que sí son necesarias de colocar. Entonces, si la pareja habla de una tristeza, de un miedo, podré decir, no, eso no. No te sientas así, quita esa cara, no pongas esa cara, vamos a ir a casa de mi familia, debes estar siempre sonriente. Sabemos que una de las emociones, desde una mirada muy tradicional, que como hombres también vamos criticando a las parejas, es el enojo. Muchas veces, para ellas el enojo sirve para poner un límite, para expresar y detener formas de violencia. Y desde ahí podemos invalidarlas, invalidar esa emoción que ellas van expresando. Y no solo nos quedamos con lo físico y con las emociones, también podemos invadir todas las ideas, conocimientos y creencias en el espacio intelectual. Descalifican lo que se dice, lo que se hace, todos los conocimientos que van teniendo. Hay una de las formas donde se conoce este tipo de violencia como el mansplaining. En México lo conocemos como el macho explicador. Es decir, si ya alguien, alguna de las mujeres explicó algo, dijo algo, entro yo y digo lo mismo que dijo ella, como anulándola totalmente y poniendo esas palabras en mí como el que tiene la verdad. Anulándola. También existe la invasión al espacio social de ellas. ¿Qué es esto? El espacio social es donde tenemos todas las interacciones, amistades, familia, pero no solo en físico, sino también en las redes sociales. Y algo que hacemos desde una mirada muy tradicional de ser hombres es que vamos dejándolas también aisladas. Vamos cortando todas esas redes sociales, es decir, vamos impidiendo que vayan con la familia, con las amistades, y que el único vínculo sea yo. Y también invadimos la esfera virtual. Entonces, pues puede ser que ya estemos en todas las redes sociales de ella. Había un hombre que decía, pues que él se metía a ver qué le decían en Twitter, en Facebook, y se colocaba y decía, sí, pero yo soy su esposo, soy su compañero, soy la pareja. Se iba colocando como, él decía, como el dueño. Por último, el último espacio que se invade es el cultural, como todas estas tradiciones que pueda tener la persona, incluso la religión que profesa. Y entonces, si yo soy de una religión distinta a la suya, ella tendrá que hacerse a la mía. De tal manera que voy invadiendo todos los espacios de la persona, de la pareja. Por eso decía el autor, mientras más espacios se invadan, será mayor el control que se tiene. De hecho, cuando se trabaja en algunos modelos con mujeres en situación de violencia, justo es todo lo contrario. Recuperar su cuerpo, validar y recuperar sus emociones, validar, reconocer, identificar todos los conocimientos que tienen, recuperar sus redes sociales y sus creencias propias. Y el trabajo que hay que hacer con nosotros los hombres es dejar de estar invadiendo.
dejar de estar con esta mirada muy tradicional de ser hombres, como de conquistar a otra persona, sino lo que hacemos, lo que promovemos en el trabajo, de compartir estos espacios con acuerdos, con permisos, y cada quien tener sus espacios propios. Sí, compartir algunos, pero no esta invasión total de estos espacios, porque desde ahí se generan estos vínculos de violencia. Como dice acá, esas invasiones las convertimos en violencia emocional, violencia psicológica, violencia física, puede ser una violencia económica, patrimonial, una violencia sexual, incluso la violencia verbal, donde puedo amenazar, cosificar o menospreciar, violencia digital, en donde está esta violencia en todas las redes sociales. Y no solo conformes con esta situación, después de ejercer estas formas de violencia, puedo negar y decir, no es cierto, eso no sucedió, estás loca, eso no es. O culpar, es que tú eres la responsable de esto. Es que si yo ejercí esta violencia es porque tú, es decir, no asumo una responsabilidad de mis hechos de violencia. También puede ser que minimice el hecho de violencia. Diga, bueno, pero es que no te hablé toda la semana, pero bueno, no te pegué, no hice mayor cosa. Claro, estoy haciendo menos ese hecho de violencia. Para nosotros en Gendes no hay violencia pequeña. Todas las formas de violencia de una u otra manera son contundentes y van dañando a la persona. Además, podemos coludirnos, hacernos cómplice de la violencia de otra persona. Por eso, una de las frases de las compañeras feministas que nos dice, el silencio nos hace cómplices. Entonces puede ser que en mi área laboral, en el área educativa, sepa que existe una situación de acoso, hostigamiento sexual y me quede en silencio. Bueno, eso me hace cómplice. Aquí vamos a ver lo que le llamamos el pacto patriarcal. Es decir, este pacto de silencio y de complicidad que puedo tener con otros hombres ante situaciones de maltrato o violencia que se estén dando. Y se normalizan, naturalizan muchas de estas formas de violencia desde esta mirada en donde no voy a ser cómplice de esa violencia. Con todo eso, es importante mirar que ha habido estos movimientos sociales, sobre todo desde las mujeres, en donde con toda razón nos han dicho, ya basta. Ya basta del patriarcado, ya basta de esta masculinidad tradicional. Y para muchos hombres sigue siendo todo un gran tema. Fíjate que hemos descubierto a lo largo de muchos años de trabajo que hay hombres que dicen, no, ¿por qué va a ser esto? Hombres muy enojados ante estos movimientos y cambios. Otro grupo de hombres que dicen, sí, pero no sé cómo hacer en algo que le llamamos una masculinidad muy conveniente. Pero también hay otros hombres que dicen, es cierto, y vamos a hacer algo al respecto. Tomemos responsabilidad de este tema. Desafortunadamente, son pocos los hombres que actúan desde ahí. Centrémonos en estos hombres que incluso dicen o tienen un discurso un tanto igualitario, pero la conducta sigue siendo la misma de control y dominio. Es decir, hay hombres, como dice la lámina, que seguimos sin colaborar, sin hacernos corresponsables, ni cuidar la crianza, la educación, las actividades en casa. Nos seguimos desresponsabilizando. Para eso, nosotros hemos trabajado con estos grupos de hombres que trabajan su violencia desde un enfoque de paternidades. O sea, cómo desde ahí poder colaborar en casa, desde la corresponsabilidad y los cuidados. Sin embargo, aquí vemos cómo también hay enfoques muy tradicionales de ser papás. Desde el papá violento, el papá autoritario o el papá ausente. Un niño nos decía, mi papá sí está ahí, pero es parte de la decoración de la casa. Es parte de los muebles, decía él. Está la sala, el refrigerador, está mi papá. Qué fuerte escuchar a un niño decir que su papá es un mueble. Fuerte y triste.
Esta idea tradicional de ser papás siguen considerando el castigo como algo necesario para educar a las hijas y a los hijos. Esto nos hace ver que la violencia es como si fuera necesaria y no lo es, porque esto sirve para educar con el miedo y va teniendo un impacto en la autoestima de las hijas y de los hijos de una manera impresionante. También puede ser que yo imponga una regla y muchas veces tampoco la siga, promoviendo una incongruencia en mis actos. Y desde ahí, en esto que yo te decía de la falta de responsabilidad, pues no asumo mi error. Y entonces no pido una disculpa, andando por la vida como responsabilizando a las demás personas, a mis hijos, a la pareja. Algo bien importante que nos dicen, en nuestro país sobre todo, nos dicen, es que las mujeres son quienes educan a los hijos. Y ojo, esa es una gran mentira. Porque además se les responsabiliza a ellas de la educación y descuidamos una parte fundamental. Los hombres, los papás, también educamos con el ejemplo. Entonces, a veces no estando, también estoy educando. ¿Qué mensaje estoy transmitiendo? Pues que es posible que no esté como padre, siendo este padre ausente o faltante. Otro de estos roles bien tradicionales es dejar el cuidado y la crianza a las mujeres, a la hermana, a la mamá, a la abuela, desresponsabilizando. Y considerar que como hombre no me tengo que hacer cargo de las tareas y actividades que suceden en casa, siguiendo esta idea muy tradicional, que yo estoy en lo público y no en lo privado. Y algunos de estos hombres, cuando trabajamos con ellos, lo que van expresando es este miedo por no seguir como esta idea tradicional que les han dicho. El tema, cuando hablamos de la parte emocional, es que, pues, sí nos pasan cosas, sí sentimos, pero no las expresamos. Y entonces, por ejemplo, ahora en pandemia, sabemos de muchos hombres que han tenido graves problemas emocionales, depresión, miedo por pérdidas, no elaboración de los duelos acerca de las muertes o enfermedades que han padecido, han tenido ante la pandemia y no han trabajado esta situación. Incluso sabemos que ha aumentado los suicidios de hombres y todo por no trabajar las emociones que van sintiendo. Ahora, también sabemos de muchos hombres que van sintiendo, escuchando que la paternidad es como una obligación, como algo incómodo. Entonces, justo es mirar para ellos qué significa esta idea de ser papás. ¿Qué implica ser un padre? Hacernos cargo incluso de la decisión de si queremos o no tener hijos o hijas. Y no dejarlo al azar, no dejarlo a una voluntad divina, sino también trabajar nuestra propia salud sexual y reproductiva, haciéndonos cargo de nuestro propio cuidado, de nuestra propia salud, y no dejarle este tema también a las mujeres. Por eso, en Gendes trabajamos algo que se llama paternidad integral. Fíjate que hace mucho tiempo hablábamos de las paternidades responsables, en donde nos hacíamos cargo de la parte económica. Después, al pasar el tiempo, hablábamos de las paternidades afectivas, en donde no solo era importante dar el dinero, sino también el afecto. Ahora hablamos de una paternidad integral, es decir, en donde también exista la parte afectiva, la parte económica, pero sobre todo promover relaciones igualitarias de afecto y de no violencia. A eso le llamamos paternidad integral. Formas alternativas a la tradicional para actuar, pensar, generar ideas y conocimientos acerca de mí y de mis vínculos. Llamamos vínculos de buen trato, vínculos de cuidado. ¿Qué nos va a permitir esto? Pues tener tiempo de calidad con las hijas, con los hijos, de verme de una manera, como decía un hombre, me siento más enriquecido cuando hablo con mis hijas. Me siento mejor
siento que estoy ayudando y colaborando en el desarrollo de ellas. Justo es eso. O sea, ¿cómo podemos ser esos ejemplos, como te decía al principio, en positivo para las hijas y los hijos? Entonces, una paternidad integral, lo hemos visto, lo hemos escuchado con muchos de estos padres, en donde van siendo parte activa de esta dinámica familiar y algo fundamental. Sabemos que cuando empezamos a hacernos cargo de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, empezamos a generar vínculos también de cuidado. Entonces, cuando empiezo a revisar y a cuidarme yo, empiezo a generar también un cuidado hacia las personas que me rodean, hacia mis hijas, hacia mis hijos, hacia la pareja. Es decir, a las personas que vayan integrando mi familia. Si me cuido, voy cuidando a otras personas. Por lo tanto, una paternidad integral busca, como punto número 1, trabajar ejercicios de violencia. Al día de hoy, en muchos lugares existen grupos de reflexión para hombres y grupos para trabajar la violencia. No podemos al día de hoy ser omisos ante la violencia que ejercemos. Tenemos que tomar cartas en el asunto y actuar. Tomar desde ahí esta responsabilidad que nos compete y dejar de ejercer estas formas de violencia. Involucrarme en la crianza de mis hijas y mis hijos. Desde la gestación, no es una tarea solo de ellas, también es nuestra tarea, también es nuestra responsabilidad. Y desde ahí, compartir todas las actividades de cuidado con la pareja, con la familia. Algo que hemos visto muy importante es la relevancia que cobra que como hombres, padres, estemos cercanos en la primera infancia. En estas edades de 1, 2, 3, 4 años, 5 años. Bueno, en general toda la vida. Pero en esta etapa en donde podemos tener esta cercanía con las hijas, con los hijos, de juego, en donde vean que está presente el padre, pero además generar este vínculo de afecto va ayudando en la autoestima y crecimiento de las hijas y de los hijos. Demostrar esta parte afectiva, demostrar estas emociones. Evidentemente, dejando la violencia a un lado. Con todo esto, lo que buscamos es la igualdad de nuestras relaciones. Y fíjate, qué importante, más allá de ser un proveedor, que podamos estar también en esta parte de esta creación, como te decía hace un momento, de estos vínculos de cuidado y de buen trato. No solo aportar la parte económica, sino también la parte de cuidados y de crianza. Sabemos que como hombres, como papás, podemos ser parte importante en la dinámica de nuestras familias. Desde ver qué tareas hay que hacer en casa, cómo podemos generar ese cuidado, vaya, desde las mascotas que hay en casa, los hijos, las hijas, tal vez en casa viva el abuelo, la abuela, cómo desde ahí generar esos cuidados. Recuerdo mucho una pareja que decía, la mujer le decía al hombre, tú no sabes lo que hace falta de comprar para la comida. Y le decía, ¿sabes si hay leche? No, no. ¿Sabes si hay queso? No, pues tampoco. Yo llego y ya está todo comprado. Ajá. ¿No? Dice, ¿por qué no revisas también y hazte cargo y puedes comprar o puedes decir, oye, hay que comprar leche, oye, hay que comprar agua? En fin, hacernos cargo incluso de la alimentación y nutrición. Entonces, el cómo involucrarnos desde ahí es fundamental y algo que hemos visto en muchos casos. Que nos han dicho, bueno, pero es que si lo hago voy a perder autoridad. No, se ha visto de una manera muy tradicional que la autoridad implica miedo y eso es autoritarismo. Entonces, ¿cómo incluso esta autoridad puede estar basada en la pareja, incluso en la familia? Porque sabemos en donde alguien tradicionalmente asume esta autoridad, pues desde ahí no se va educando, se va generando miedo, se va generando violencia. Muchas veces también hemos visto cómo el diálogo y la cercanía es lo que va ayudando, incluso
el establecimiento de límites sin violencia, que es algo necesario, es decir, cómo la autoridad y los límites los podemos ir poniendo día a día sin violencia. Un hombre decía, es que me desespero. Entonces tienes que trabajar la desesperación, pero eso es tuyo. Y cómo desde ahí trabajar con tus hijos y tus hijas. Entonces, uno de los primeros grandes temas que trabajamos es la corresponsabilidad. Con todo lo que hemos hablado, es cómo hacerme responsable de todo lo que implica estar en casa, el cuidado de las hijas y de los hijos, organizar tareas, llevarlas a cabo, acompañar esas actividades. No es solo de las parejas, sino también es mía. Al día de hoy, en donde trabajamos todas las personas fuera de casa, también podemos trabajar adentro de casa. Sabemos, por ejemplo, se acaba de realizar un estudio en alguna universidad de nuestro país, en donde en la pandemia se vio como maestras y maestros, además del trabajo que les implica estar fuera de casa o en pantalla, el tiempo que le dedicaban a casa. Las maestras reportaban que no solo estaban en el trabajo de universidad, sino también en el trabajo de casa. Mientras que los hombres, en un 30% de esa muestra, solo reportaban estar tanto en trabajo de universidad como en trabajo en casa. 30%, es decir, había un 70% de esos docentes, de estos hombres, que no se ocupaban del trabajo de casa. Y el argumento era, bueno, pues ahí está la mamá, la pareja. Es decir, dejan esta responsabilidad a la mujer. Es una cifra muy alta. Entonces, la corresponsabilidad desde lo que manejamos nosotros es esto. Comportamientos e interacciones que inciden en la toma de decisión, de los roles, de las tareas, pero no solo tomar esa decisión, sino también hacerlo, colaborar en ello. ¿Qué buscamos ahí? Justo promover esta relación de igualdad en casa. Esto, hablando de la socialización, nos va a dar que hijas e hijos puedan ver una manera distinta de organización en casa. Y acuérdate con lo que iniciamos. Si los códigos van fomentando nuestra conducta, al ver esta relación, como aparece en la imagen, entonces la idea que voy a tener es que las actividades de casa son compartidas. Hay una corresponsabilidad. Pero no solo nos compete a los hombres, a las mujeres, a las parejas, también a la política pública, al Estado. Es decir, ¿cómo podemos, desde las instituciones públicas y privadas, también promover la corresponsabilidad? Las licencias por paternidad, los permisos de salud para las hijas y los hijos, los permisos para asistir a las escuelas. En nuestro país, dentro de las escuelas, hay algo que se llama escuela para padres. Generalmente van las mamás, o sea, se convierte en una escuela para madres. Los papás pocas veces vamos. Entonces, ¿cómo desde estas instituciones también puede haber esta apertura para que si tengo una reunión en la escuela de mi hija, pueda asistir como papá y no solo dejar esa tarea a mano? Entonces, cuando hablamos de corresponsabilidad, tiene que ver con asumir una responsabilidad como un punto importante, actuar de manera coordinada, dialogada, y entonces hacer esta redistribución de todas las actividades y las tareas de una manera responsable. Otra pregunta para ti. ¿Cómo participas de una manera justa y equilibrada en las tareas de casa? Pregunta detonadora. Cuando vemos a la parte de cuidados, tiene que ver con la corresponsabilidad. ¿Qué es el cuidado? Cuidar de ti. Justo lo contrario de lo que hemos estado hablando. Hacerte cargo de tus emociones, de tu cuerpo, de tu vida mental, social, sexual. Pero no solo eso, o sea, cuidarte a ti y cuidar de otras personas también.
Tradicionalmente, y te lo he venido diciendo, generalmente dejamos este trabajo de cuidados a las mujeres, porque la idea es que les toca a ellas, y no. Sabemos que también nos toca a nosotros. Para no ser una carga, para hacernos cargo de lo que nos toca también. Entonces, el involucrarme en el cuidado de lo que requiera la hija, el hijo, otras personas que estén en la familia, tal vez bañar al abuelo, tal vez hacerme cargo de la abuela, de la mamá, en fin, ¿cómo puedo también formar parte de estos espacios? Ahora sabemos de familias en donde no hay hijas o hay hijos, tienen perros, tienen gatos. Muchas veces estas actividades también se les deja a las parejas, a las mujeres. A veces quien se ocupa de cuidar o de sacar al perro, ella. Entonces, ¿cómo también me puedo involucrar en esas actividades que parecen mínimas, pero que tienen una gran relevancia? Salir tal vez a caminar con la pareja, sacando al perro, va generando también una interacción, van hablando, van dialogando. Entonces, ¿cómo podemos ver estas actividades de cuidado como algo que también nos nutra a nosotros y cuide y nutra a las otras personas? La alimentación, la salud, la seguridad. ¿Cómo podemos ser también esta persona que garantice y cuide esos temas tan fundamentales? La idea es cómo desde una paternidad integral podemos generar un diálogo, comunicación. Un tema que hemos visto que se va desarrollando es la empatía, porque desde una mirada muy tradicional de ser hombres, no vamos empatizando con otras personas. Cuando voy teniendo este contacto, estas tareas de cuidado y de corresponsabilidad, voy generando una empatía por la otra persona. Y desde ahí, comprender cómo está la vivencia de esa pareja, de la familia. Entonces, como te decía al principio, podemos generar acuerdos en todo: dinero, actividades, cuidado, con la escucha de ellas. Y desde ahí, tener acuerdos familiares. Entonces, en una hipótesis, si vamos generando estos vínculos, estas interacciones, pues estaremos generando relaciones igualitarias, sin violencia. Algo importante. Sería fundamental que revises cuáles son tus metas, tus propósitos como papás desde un cuidado y desde una corresponsabilidad. Que puedas elaborar un plan, alguna estrategia con la pareja, con la familia, que se base en relaciones igualitarias, sin violencia. Y además, estar en una constante revisión de cómo te vas sintiendo, de un acompañamiento tal vez por alguien, algún grupo, alguna persona especialista en la salud mental y la salud emocional, para revisar eso, las emociones, los sentimientos que vas teniendo dentro de este esquema, que para algunas personas puede serlo. Algo importante. ¿Es posible que se dé esto? Sí, lo hemos visto. Hemos sido testigos de muchos padres que el discurso es el mismo, va cambiando el cuerpo, pero el discurso es el mismo. Y es este: antes mis hijos me tenían miedo, ahora llego y lo que siento es amor por ellos. Y esto hasta conductualmente va teniendo un cambio favorable. Promover esta situación, estas conductas van generando en la familia una situación también de apego seguro, de cuidado, y eso va trayendo un beneficio para el hombre. Entonces, sí es posible, es un proceso, darse cuenta de los impactos que va teniendo la masculinidad tradicional es una posibilidad también al cambio. Y cómo empezar a ver estos impactos favorables cuando hay apertura, cuando hay diálogo, cuando hay estas relaciones de igualdad. Algo importante, como dice la lámina, es encontrar estos grupos de hombres y cómo se puede dar este aprendizaje entre pares, donde mi experiencia le puede ser útil a otro hombre. Y desde ahí irnos acompañando también como hombres en este cambio. Una última tarea o pregunta para ti es esto.
me doy cuenta de todo lo que va sucediendo. ¿Hay algo que pueda hacer para cambiar? Y fíjate, 3 columnas. Con las hijas o los hijos, o con quien viva en la casa. Después, fundamental, el espacio con la pareja. Habrá que tener esos espacios, más allá de ser padres. Ese vínculo afectuoso, erótico que pueda tener con la pareja. Y por último, conmigo mismo. Ahí está una tarea más como una invitación a que puedas realizarlo y desde ahí generar un cuidado y una corresponsabilidad. Muchas gracias.